buenas tardes, amigos. Gran placer tenerles hoy con nosotros en una entrega más de Mundo Laboral. Este sábado está sumamente interesante. Tenemos mucha información de importancia para ustedes. Hablemos de cultura laboral, hablemos de cultura organizacional y de clima. Muchos han escuchado y ya practican en sus empresas todo lo relacionado a lo que es el diagnóstico de la cultura laboral, conocer el clima, cómo se sienten las personas, cómo están nuestros colaboradores, sus sentimientos, ese nivel de bienestar o de felicidad que puedan sentir en las empresas. Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando con una gran invitada que tenemos para ustedes sobre todo ese tema muy importante, porque definitivamente la calidad la conseguimos, la calidad con unos procesos adecuados y con un conocimiento de lo que se hace en las empresas se logra para dar un servicio de calidad. Ahora, tener empleados satisfechos sigue siendo un gran reto. Entonces, en el día de hoy, en ese sentido, les vamos a compartir importantes aportes. Pasamos de inmediato a la frase de Mundo Laboral para esta semana. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito. Sweatshirt, 1875-1965. Un médico, filósofo, teólogo. ¿Por qué quisimos compartirle esa frase el día de hoy? Y pusimos en la frase, ya la pueden quitar del prompter, y pusimos en la frase la fecha de nacimiento, o sea, el tiempo que vivió este señor, porque definitivamente el tema de felicidad sigue siendo uno de los grandes retos y desafíos del mundo, a nivel personal, pero a nivel laboral también. Y con esta frase nosotros vamos a conectar la parte central del programa de hoy, que es ese tema relacionado a la cultura, al clima y al bienestar laboral. Entonces, no se muevan de sus asientos, nos vamos un momentito a publicidad y de inmediato vamos a continuar con nuestro segmento Hablemos de Negocios. El programa de hoy hemos querido conectarlos con todo lo que tiene que ver con el ambiente laboral, esa parte blanda de nuestras áreas de trabajo, esa parte sensible de las empresas. ¿Qué es lo que se toma en cuenta para saber cuando un ambiente laboral es sano? Cuáles oportunidades de mejora existen en el ambiente y cuáles son esas herramientas que los consultores utilizan para ayudar o mejorar ese ambiente laboral. Una de ellas, y yo sé que ustedes han escuchado bastante, porque la verdad que en esta última década se ha puesto muy de moda, siempre ha existido el coaching, siempre ha existido el coaching. Ahora, en la última década ya ha sido como una parte vital
en lo que es el seguimiento y el liderazgo de equipos, trabajar el coach con nuestros colaboradores. Muchos de ustedes conocen, o sea, todo lo relacionado al coaching realmente inicia desde el ámbito deportivo y de ahí pues se extrapoló a las áreas comerciales y empresariales. Entonces, les quiero mostrar un video muy interesante, cortito como lo que acostumbramos a compartir aquí. Préstenle mucha atención para que con esta herramienta que es el coaching, entonces vamos a conectar con el tema central del día de hoy. En el mundo laboral, muchas personas ven su trabajo como una obligación, frenando de esa manera el desarrollo de sus instituciones o empresas. Para virar este panorama, han surgido en los últimos años nuevas herramientas de gestión empresarial como el coaching. El coaching es una herramienta, una disciplina que nos permite mejorar nuestra comunicación, ser más efectivos con la comunicación. Viene del mundo del deporte, el término coach se toma del mundo deportivo y se lleva a la empresa, se lleva al mundo de la gestión emocional. Hay distintas maneras de hacer coaching. El ontológico incide en el trabajo con el ser de una manera integral, es decir, desde los diversos aspectos de su vida y mediante el autodescubrimiento de sus propios bloqueos emocionales. Las emociones, nosotros decimos que son predisposiciones para la acción. O sea que de determinada emoción podemos hacer determinadas acciones y que determinadas emociones nos predisponen para otras acciones. Y nosotros lo que hacemos es investigar dónde están los bloqueos emocionales, dónde están los problemas, que nosotros llamamos problemas emocionales, y el coaching lo que hace es intervenir para desbloquear, para hacer que esa emoción sea generadora de acciones efectivas y que nos conecte con nuestro bienestar en lo laboral. Con esta reflexión, se ayuda a los empleados a mejorar sus destrezas laborales y además los conecta con sus entornos, superando de esa manera las exigencias actuales del mercado de trabajo, de una forma serena y natural. En el trabajo teníamos discusiones porque yo tenía mis aspectos, mis razones, mis decisiones, pero no tomaba las decisiones del resto, no miraba el punto de vista del resto, cómo lo miraba esa persona de distinta manera. Hay diferentes formas de pensar y yo solamente pensaba que la mía es la correcta, porque eso me suplantaron de niña, o sea, tú eres la inteligente y tú eres la que siempre va a guiar, pero no es así. Hay otras personas que también tienen otras decisiones, otras formas de pensar muy distintas a las tuyas, que reuniéndolo en equipo y quedando en acuerdo pueden sacar algo mejor. En eso me ayudó trabajar en equipo, tener paciencia, tolerancia. El entrenamiento puede ser de persona a persona o en grupos de trabajo. El resultado, un trabajador más comprometido. El beneficio y el resultado está puesto en que las personas que componen el equipo de trabajo, la organización, lo que hacen es comprometerse más con su trabajo, generan un compromiso, se conectan con el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y eso hace que motive automáticamente y se conecte con lo que está haciendo, porque realmente le encuentra un sentido, le encuentra un gusto, encontrarse con el placer de hacer lo que hacemos. Contar con un trabajador camiseta será más productivo para la empresa, porque sentirá que los logros de la misma también son los suyos. Lograr ello es el nuevo reto del mundo empresarial. La manera en que nos comunicamos es ahí donde nosotros encontramos los mayores factores de inefectividad, que nos cuesta decir lo que estamos sintiendo. Y lo que proponemos nosotros y la reflexión que podemos dejar es que empezar a tener como cierta coherencia entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Ahí es donde está el secreto. Ser coherentes entre lo que nos pasa adentro y lo que nos pasa afuera. Y mostrarlo y sostenerlo en el tiempo. Creo que ahí es donde está el bienestar del ser humano.
Amigos, no hay mucho que hablar. Siempre me gusta compartirles. Vamos a darle las gracias, que se me pasó decirlo al principio, a nuestro colega, amigo y hermano Miguel Ben, quien fue que nos compartió este video interesante para que lo pudiera traer hoy al programa de Mundo Laboral. Entonces, es importante tomar en cuenta estas nuevas herramientas de las cuales estamos usando, siendo parte en nuestras empresas, pues tienen una efectividad muy alta. En ese sentido, yo no les voy a abundar más. Yo quiero de inmediato pasar con nuestra invitada de hoy. Como siempre, personas relacionadas, consultoras, personas con las cuales tenemos un nivel de relación, de agrado, de admiración por todos sus logros y por todo el trabajo que ha venido haciendo en nuestro país. Con mucho gusto les voy a presentar a la ingeniera Mayra Ruiz. Bienvenida, Mayra, a Mundo Laboral. Buenas tardes, muchísimas gracias, Aide, por la invitación. Para mí es un honor compartir contigo. Como tú dices, ya amigas de un tiempo, colegas, consultoras. Muchas gracias. Así es. Tenemos, vamos a leer, yo les voy a leer, señores, y tuve que hacer un gran resumen de lo que es la formación académica de esta mujer formidable, pero aquí le voy a leer un poquito. Ingeniera de nacionalidad cubana, socia consultora de la firma Realta SRL, docente universitaria y asesora empresarial desde hace ya más de 20 años. Coach internacional, certificada en ICC Londres, consultora senior de empresas familiares, experta en cultura y bienestar organizacional, certificada por la Universidad de Nebrijas, España, y certificada por el Instituto Canadiense de Resolución de Conflicto. Es árbitro del Centro de Resolución Alternativa de Conflicto de la Cámara de Comercio de Santiago. Y como si fuera poco, también la ingeniera Ruiz acaba de concluir sus estudios de posgrado, o es el último, el más reciente, para no decir que el último, ¿verdad? Porque tú vives estudiando siempre. Sus estudios de posgrado como Chief Happiness Officer. O sea, por esa razón tenemos a la ingeniera Mayra Ruiz hoy acompañándonos, porque vamos a hablar bastante de lo que es ese bienestar laboral que se busca. Mayra, vamos a empezar desde lo básico, con el tema de la cultura, que tanto se habla y que tanto se dice, no, que la cultura organizacional. A veces yo siento o he visto en las empresas que algo piensa el dueño y otra cosa los colaboradores. O sea, como que hay una brecha ahí. Pero para que todos sintonicemos en el mismo enfoque, ¿qué es la cultura laboral? ¿Cómo definimos la cultura laboral de nuestras empresas? Mira, en pocas palabras, cultura quiere decir el modo en que se hacen las cosas en las empresas, en las organizaciones, cómo se hacen las cosas. Cultura tiene que ver con la emisión de mensajes, con la comunicación, porque es la forma en que interpretan los empleados los mensajes que reciben desde los diferentes sistemas, comportamientos, símbolos de una empresa, y a partir de lo que ellos interpretan, entonces se comportan. Y por eso es el cómo hacen las cosas y qué sucede cuando el jefe no está. Es decir, es algo bien arraigado en las organizaciones, el cambio cultural es un viaje largo, no es corto. Parte normalmente de preocupaciones del mismo presidente o gerente de la empresa, que ve sobre todo que tiene sus estrategias bien fundamentadas, bien trazadas, bien claras, y no obtiene los resultados que espera. Porque es que de la forma en que hacen las cosas, las costumbres arraigadas, las creencias, los hábitos, los supuestos compartidos, son diferentes a lo que requiere la estrategia. Por eso es esa famosa frase de Peter Drucker, de que la cultura se come la estrategia en el desayuno. No, eso me encantó. La cultura se come a la estrategia en el camino. En el desayuno. O sea, no en el desayuno, no en el camino, en el desayuno. Wow, o sea que no importa qué tan bien estructurada esté nuestra planificación estratégica,
no importa qué tan claro sean esos programas y esos planes, si la cultura no está alineada, entonces no se va a lograr el fin. La clave del éxito está en alinear la estrategia con la cultura, es decir, reenfocar, ver qué cultura nos hace falta después que ya se trazan los objetivos estratégicos, qué cultura va a apoyar esa estrategia. Primero hay que tener un fin en mente, es decir, saber cuáles son los resultados que queremos, trazar la estrategia y ver entonces cómo estamos haciendo las cosas, ¿okay? Y de eso qué nos sirve y nos apoya la estrategia. Entonces dime, o sea, sigue ilustrándonos, Mayra, ¿cuáles son esos métodos para identificar la cultura? Porque cultura es un estudio, es una investigación, es decir, la cultura hay que estudiar cómo medir la cultura, porque necesariamente hay que medir, lo que tú no mides no lo puedes controlar. Entonces, los estudios que realizamos desde Realta, nuestra empresa, Reciprocidad del Talento Realta, parte de un diagnóstico de la empresa para saber qué cosa es lo que está pasando desde el punto de vista tanto del área de gestión humana como preocupación por las funciones que realiza, como el presidente o el alto directivo de la empresa. ¿Qué cosa les está preocupando? A partir de eso, nosotros analizamos cuáles son las posibles acciones que hay que hacer. Normalmente cultura desde el punto de vista de hacer el clima laboral desde diferentes ángulos, no solo una encuesta online, sino también focus group, entrevistas a profundidad. ¿Se mide primero el clima y luego continuamos con cultura, o el clima es parte de la cultura? Exactamente, el clima es parte de la cultura. Okay. Entonces, medimos clima como parte de la cultura. La cultura tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con el marco filosófico de la empresa. Entonces, con la gestión de desempeño, es decir, con la gestión del área de talento humano. Sí. Entonces, hay una medición de todos esos ítems en la empresa. Comunicación interna, externa, la relación todo con los clientes, con todos los stakeholders. El clima, te decía, desde con diferentes herramientas de investigación. Medimos la comunicación, se hacen auditorías de comunicación, se analizan los perfiles de liderazgo y los modelos de liderazgo que se están llevando a cabo. Y también medimos cuán alineado está el marco filosófico que tiene la empresa, los valores organizacionales, la misión, la visión, con lo que realmente es la estrategia de la empresa y cómo se va eso acercando, minimizando esa brecha. Eso en principio, grosso modo, como cultura es más que clima. Exactamente, cultura es más que clima, sí, porque dicen, yo no sé, creo que esta frase es empírica, pero dicen los abogados que la cultura hace ley, la costumbre hace ley. Entonces me imagino que pasa lo mismo a nivel empresarial, que las costumbres, los hábitos, las creencias de los colaboradores, entonces son los que definen y determinan cómo es que se siente ese clima, cómo se vive. Entonces, aparte de identificar esa parte del clima, ¿cómo hacen las empresas para conocer en realidad cómo está la cultura? Bueno, porque eso es algo como un poquito difícil, ¿verdad? Sí, se logra porque, por ejemplo, en los focus group, las personas se abren mucho en la comunicación y expresan ellos mismos muchas posibles soluciones. Es decir, el clima, tú sabes que se mide a partir de determinadas dimensiones que señala la empresa como las que requiere medir. Sí. Se hacen entonces las encuestas, se hacen las entrevistas, se hacen las mediciones y posteriormente, cuando ya se acaba todo ese periodo de investigación, porque es mucha observación, es de paciencia y es un trabajo que puede durar 6 o 8 semanas, depende del tipo de empresa. Nosotros emitimos un informe donde diagnosticamos, a partir de todo lo que observamos, cuál es esa cultura que está imperando en la empresa. Y de nuestra experiencia, pues se emite al final un plan de acción y recomendaciones, qué cosas se pudiera estar haciendo a corto, mediano y largo plazo, para poder alinear, es decir, poder ver de esa cultura que existe, qué cosas podemos estar manteniendo, qué cosas queremos evitar, qué cosas queremos eliminar. Okay. Todo también usando herramientas de coaching. Ahí se vincula mucho lo que tú estabas hablando al principio.
Entonces, Mayra, aquí entramos en la parte del coach como una herramienta. O sea, ya imagino que luego de diagnosticado ese clima y esa cultura y ver cuáles son esas oportunidades de mejora que tiene la empresa, entonces ahí ya se empieza a poner en práctica diferentes herramientas. Decíamos al inicio del programa que una de las herramientas de mayor alcance, digamos en los últimos tiempos, es el coach empresarial. Tú eres certificada en coach, así que también ilústranos, ilustra al público sobre qué trata el coach, qué busca y realmente cuál es el campo de acción y el resultado que podemos recibir a través de un proceso de coaching. Bueno, mira, en particular en estos procesos de cultura, como yo te decía al principio, la cuestión de los mensajes que reciben los empleados parte desde los símbolos, los comportamientos, comportamientos y sistemas de la empresa. Entonces, como los comportamientos es la parte más vital, es lo que más, un cambio de comportamiento en los líderes va a acelerar el proceso de transformación de la cultura. Entonces, la parte de los líderes es sumamente importante en un proceso cultural. De ahí parte el coaching, es decir, el coaching acompañando a los líderes a alinear sus valores personales con los valores de la organización, reconocer su propósito, cuál es la misión que tienen en la empresa, qué cosas han decidido ellos hacer como líderes en la empresa y ver los perfiles incluso que requiere la empresa y qué tipo de comportamientos necesita la empresa para poder a potenciar ese cambio cultural. Entonces ahí entra el coaching, donde analizando cuál es la posición actual del líder, dónde se encuentra y dónde quiere llegar y dónde lo quiere llevar la empresa, pues entonces ese proceso de acompañamiento desde la conciencia, la responsabilidad y la acción es la que permite que se trabaje en un proceso cultural más aceleradamente. Porque desde los símbolos, los sistemas y los comportamientos son los comportamientos de los líderes lo que desde nuestra opinión va a reforzar realmente ese cambio cultural. Wow. Mayra, dicen por ahí, una frase popular, que cotorra vieja no aprende a hablar. ¿Tú has escuchado eso? Cotorra vieja no aprende a hablar, decimos los dominicanos. Esto quiere decir que una persona que tiene una forma de ser no va a cambiarla, no va a aprender a hacer nada diferente porque creció así, ya esos son los hábitos que ha asumido en su vida, entonces esa persona ya no va a cambiar después que es una persona adulta. A nivel empresarial, y tú hablas sobre esos cambios de comportamiento de nuestros líderes, dinos la verdad aquí, o sea, se logra el cambio de comportamiento, logramos que las personas desaprendan o dejen de lado ese tipo de comportamiento que es dañino para la empresa. Sí, realmente se puede lograr. No te quiero decir que en todas las personas, porque hay personas que, como decimos nosotros, que son coachables, vamos a usar ese término, y otras no son coachables. Es decir, hay personas que están tan arraigadas en su personalidad, en que así es como yo hago las cosas, y realmente sus propósitos no logran alinearse con los de la organización, que, bueno, a la larga muchas veces se prescinde de ellos. Hay otros casos que sí que se logra, que las personas toman conciencia de qué cosa es eso que realmente desean, porque tienen un sentido de pertenencia grande por la organización, llevan muchos años en la empresa y sí, se adecuan y se alinean con la empresa. O sea que todos los casos son salvables. Sí, no todos son salvables, lo que sí se logra. Si la persona lo pone de su parte, sí. Es salvable. Mayra, una pregunta muy interesante me hacen aquí. Pregúntele a la consultora si a los dueños de las empresas le hacen procesos de coach. Señora, pero qué bomba, qué fuerte está eso. Mira, hay muchos dueños de empresas que son los primeros que dicen, yo soy el que quiero el coaching. Sobre todo acabando un proceso cultural que se dan cuenta que la empresa es la imagen del líder, de su presidente. Entonces, ellos mismos piden coaching. No son en la mayoría de los casos. Muchas veces lo que hacen los dueños es señalar hacia abajo. Sí. Fulanito necesita, yo quiero que usted haga esto. Y realmente los primeros que lo necesitan son ellos. Y no se dan cuenta. Pero también ha pasado que se empieza un proceso de coaching con alguno de los gerentes
que están bajo su supervisión, y al final nosotros también comentándoles que para que vean cómo fue que se logró ese cambio, se dejan acompañar, permiten que se le acompañen con procesos y herramientas de coaching. Muy bien. O sea que sí. Sí, no voy a, me dijo no, anónimo, no voy a decir el nombre, pero no, sí. ni la empresa, ¿no? Hay dueños que son Sí. coachables. Sí. Y que es difícil, lo sabemos que es difícil, pero porque, ustedes saben por qué, y aquí Mayra te voy a robar unos minutos de este conversatorio, pero igual tú lo has vivido en nuestra consultoría de empresas familiares. Realmente ser el creador y el ejecutor de una idea, de un proyecto, de un emprendimiento, señores, no es tarea fácil. Entonces, lo que sucede es que esos fundadores, esos dueños de empresas, que fueron quienes se arriesgaron con sus ideas, con sus recursos, que fueron los que pasaron toda esa situación de riesgo, de mucho deber en cuanto a responsabilidad, lo económico, buscar un capital, mantenerlo, cumplir compromisos, y salen a flote. Entonces, ellos entienden como empresarios, y tienen mucha razón, o sea, el método les funcionó. Sí. Y por eso llegaron a donde está. Exacto. Entonces, a veces vemos que sí, claro que sí, todo el mundo tiene oportunidades de mejora, porque todavía la perfección no existe en ningún ser humano. Pero estas personas, como han sido exitosos desde la creación de su idea, entonces entienden que no pueden cambiar la forma de hacerlo porque ya ellos tienen probado que ha sido exitoso de la forma que lo han hecho. Entonces, por eso se hace un poco difícil entrarle por ese lado con el tema de ese cambio de comportamiento. Pero sabemos que la realidad hace que luego que ya se llega a un nivel de crecimiento empresarial por el tema de la competitividad, por el tema de los cambios constantes en que vive el mundo y sobre todo el mundo laboral, entonces sí es necesario replantearse y cambiar ciertos hábitos que en un momento funcionaron, pero que probablemente no van a continuar funcionando. Entonces, es por esa razón, para ampliar un poquito esta pregunta que nos hicieron en este momento. Entonces, Mayra, un tema sumamente interesante, lo estuve publicando ayer en las redes con los seguidores, y es la parte de, me encantó cuando lo conversamos, de emociones positivas. ¿Desde cuándo a las empresas, o sea, le es un tema de, vamos a decir, de ocupación, la parte de las emociones de sus colaboradores? ¿Cómo definimos esas emociones positivas que deben existir? Mira, la gestión de las emociones es sumamente importante. Se ha estudiado muchísimo y hay muchísimos libros acerca de inteligencia emocional, cómo la inteligencia emocional se está valorando mucho más que el coeficiente intelectual, porque realmente de la forma que nos comportamos, cómo nos manejamos nosotros mismos y cómo somos capaces de relacionarnos con los demás, es un arma muy positiva a efectos del líder y de todos los colaboradores. Entonces, las emociones positivas son aquellas que ante cualquier situación, es una reacción que uno tiene fisiológica, ante cualquier reacción, ante cualquier situación. Las emociones positivas son aquellas que a uno le complacen, le dan bienestar, le da felicidad, emociones como el amor, la aceptación, la misma felicidad, el sentirse bien. Esas son emociones positivas. Cuando un empleado se siente bien en la empresa, va a ser más productivo. Eso es como en cualquier otro lugar. Tú te sientes bien, entonces aportas más, cooperas más, colaboras más, trabajas más en equipo, entiendes mejor a los demás. Te aprecias más tú mismo y aprecias también y ves en los demás esos valores, no solo es ver lo mal que están haciendo, sino cuando analizamos las cuestiones ser duro con las situaciones que se analizan y ser suave con las personas, porque todos cometimos errores. Entonces, la gestión de las emociones positivas en las empresas es muy importante que se manejen adecuadamente. Desde el presidente, todas las personas somos seres emocionales. Entonces, irse hacia lo positivo, hacia la apreciatividad, que es decidir ver lo valioso en las demás personas, es algo que apoya mucho la productividad, el buen desempeño, la camaradería, la compasión, la solidaridad entre los compañeros de trabajo.
Sí, esa parte es sumamente importante. Y ahí de inmediato, Mayra, continuamos con esa parte del bienestar laboral. Hablamos últimamente y bueno, ya hay empresas que tienen gerencia de la felicidad. O sea, aquí en Santiago, en Santo Domingo tenemos conocimiento de empresas que ya hace varios años que están trabajando como un departamento la felicidad y el bienestar laboral. Y ya aquí en Santiago tengo conocimiento de, bueno, de una empresa del sector financiero que ha creado el departamento de gerencia de la felicidad como tal. O sea, imagínense un departamento con toda una estructura que va a trabajar proyectos de bienestar y de felicidad para sus colaboradores. Pero hay una diferencia en la parte de bienestar y felicidad. ¿Cómo es que se está haciendo parte de estas ideas? ¿Cómo se están incursionando en las empresas hoy en día? Bueno, mira, en las empresas tú te pones a hablar de felicidad y te miran hasta con cara rara, ¿no? Porque normalmente uno ve la felicidad como algo subjetivo, como una emoción que uno tiene cuando alcanzas algo, logras un éxito o alguna meta que querías alcanzar. Y más bien se habla de bienestar organizacional. Bienestar organizacional cuando es la empresa. Cuando hablamos de bienestar organizacional, hay que hacer una diferencia entre bienestar organizacional y bienestar laboral. ¿Okay? Algunos asumen felicidad organizacional y felicidad laboral. La felicidad organizacional, y yo me voy a referir más a bienestar organizacional, el bienestar organizacional tiene que ver con esa capacidad de la empresa de aportar los recursos para que los empleados se encuentren bien, es decir, sientan bienestar trabajando, para que logren ser más productivos, como yo decía anteriormente, tiene que ver todo con gestiones positivas, con psicología positiva, con términos como apreciatividad, como autorreconocimiento de propósito, es decir, que la gente se dé cuenta dónde está, qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Ahí entra lo que es premiaciones, Sí, reconocimientos. sí. Autonomía en el trabajo, es decir, que la gente sepa, conozca bien qué cosas es lo que le corresponde hacer, qué puede estar aportando, hasta qué límite llega en el trabajo, es decir, su plan de carrera y sucesión, cómo va a ser, cómo va a desarrollarse, más hoy con los millennials, que ya es un % grande de empleomanía en el mundo y Dominicano no está exento. Exacto. Entonces hay que distinguir bienestar laboral y bienestar organizacional. El bienestar laboral es responsabilidad de uno. Yo decido sentirme bien, decido ser feliz o no. Y el bienestar organizacional o felicidad organizacional, me gusta más bienestar, tiene que ver con la capacidad de la empresa de proveerle esos recursos, esas facilidades a los empleados para que se sientan bien trabajando. También se incluye en ese bienestar organizacional la parte física de las empresas. Sí, hay cuestiones que tienen que ver más bien con clima. Hay que distinguir también una encuesta de clima y una medición de bienestar. Son diferentes. Hay muchas cosas que tienen que ver con motivadores que no son motivadores, son cuestiones higiénicas. Es decir, se supone que la empresa donde tú vas a trabajar, yo tenga un puesto adecuado, tenga una iluminación adecuada, no pase calor, es decir, tenga las mínimas condiciones para poder trabajar adecuadamente y rendir lo que la empresa espera de mí. Hay cuestiones también, se supone que uno tenga un líder que esté preparado, que te trate bien, que se preocupe por uno. Es decir, hay cuestiones que se dan por sentado en una empresa sana, que tenga una cultura sana. Y por lo general no es así. Es decir, hay muchas oportunidades de mejora hoy día. Y muchas cosas tienen que ver con la gestión de las emociones positivas. Por eso todo esto está muy relacionado. Con la cultura en las empresas, con el liderazgo. El liderazgo es imprescindible atenderlo, acompañarlo. A veces promovemos a las personas en las empresas y por razones que no son realmente meritocracia, sino sencillamente, bueno, pues lo pusimos en ese puesto. Sí. Ni se le acompaña, ni se le desarrolla, y son cosas que no dependen de la persona. Mayra, una preguntita que me surge ahora. ¿Es grande la inversión económica que debe hacer la empresa para lograr tener un bienestar organizacional y lograr esa felicidad laboral? Bueno, depende del concepto de grande, lo que se diga como inversión grande. Hay personas que consideran, es decir, depende de la cifra que quieran asumir como grande o no. Ahora, es una inversión porque hay mucho trabajo por hacer,
porque lleva muchos recursos, porque se ocupa mucho tiempo, el tiempo es irreversible en esos acompañamientos. Es un proceso muy bonito, es un viaje cultural que parte desde que uno diagnostica la cultura hasta que tú llegas a la implementación de ese plan de bienestar organizacional, luego de haber tomado todas las medidas correctivas, haber mejorado todas esas oportunidades que hubo de cambio, haber logrado que los líderes mejoren en sus comportamientos y se adecuen a esa estrategia que quiere la empresa. Son muchos. Ahora, una cosa importante, como tiene que ver con los valores, al final el basamento de toda la parte cultural tiene que ver con la jerarquización de los valores en la empresa, qué cosa es lo que importa en la empresa, qué orientación. Es un trabajo muy bonito. Lleva tiempo y es una inversión. Más que un gasto, es una inversión, porque realmente el retorno es muy alto. Está demostrado que la productividad aumenta, la rotación disminuye, se trabaja mucho mejor, la calidad, la orientación al cliente, el servicio al cliente. El compromiso. Exactamente. Sí, todo eso son factores que se ven altamente impactados cuando nosotros podemos lograr un ambiente adecuado, un ambiente atractivo para el colaborador interno. Inclusive hasta los niveles de reclutamiento aumentan, porque desde fuera se empieza a identificar cuando es una empresa favorita, la marca de la empresa, o sea, tiene realmente una alta tasa de retorno. Bueno, Mayra, pues agradeciéndote haber aceptado nuestra invitación. Este no será el único encuentro, tendremos varios, porque yo sé que tú tienes muchos temas de qué conversarnos y de qué aportarnos a todo lo que vivimos esta vida laboral. Te damos las gracias. A ti las gracias por la invitación. Y como siempre, pues, en breves minutos nos vamos ahora a comerciales y al regreso pasamos a nuestro segmento Gestión de Empleos. Nuestra sección Gestión de Empleo. Recuerden que en esta sección nosotros siempre le vamos a estar compartiendo las diferentes vacantes que nuestros colegas nos hacen llegar a través de las redes sociales y a través de nuestro correo electrónico Mundo Laboral RD. Iniciamos hoy en día con una posición que tiene el encanto para asistente de gestión humana. Es un contrato temporal. Una persona graduada, recién graduada o estudiante de término de psicología, tengo entendido que pueden ser áreas afines también, con experiencia en reclutamiento y selección y el manejo de pruebas psicométricas. Aquellas personas interesadas y que cumplen con el perfil pueden enviar su currículum vitae a gestionhumana@elencanto.com.do. Continuamos con Cooperativa Médica. En Santiago, la Cooperativa Médica, en Bávaro, la Cooperativa Médica solicita un mensajero. Disponibilidad para residir en Bávaro, sexo masculino, que sea bachiller y que sea una persona proactiva. Aquellos jóvenes o aquellas personas que cumplan con ese perfil y le interese residir en Bávaro, favor de enviar su hoja de vida o su currículum a talentohumano@coopmedica.com, coopmedica con 2 O. También en la ciudad de Moca están reclutando una coordinadora de reclutamiento y desarrollo organizacional.
Se solicita que sea una persona que tenga manejo de Office, una persona autodirigida y dinámica, con conocimientos en pruebas de evaluación, específicamente pruebas psicométricas, que sea una persona ágil y con responsabilidad, y con un mínimo de experiencia de 2 años en reclutamiento y selección para esa posición. En Vimenca, Grupo Vimenca, Data Vimenca, están contratando personas bilingües para trabajar dentro de sus proyectos del área financiera. Tienen un bono de contratación a aquellas personas que son seleccionados para ese proyecto, un bono de contratación de $1,000. Aquellas personas que estén interesados tienen que ser full bilingüe. Favor de enviar su currículum a apply_santiago@vimenca.com. Enviar su currículum vitae al correo electrónico apply_santiago@vimenca.com o comunicarse a los teléfonos 809-894-5073, 849-642-0312. Este último a través de WhatsApp. Nuestro amigo Hugo Hidalgo nos comparte esa vacante para Data Vimenca. Banfondesa tiene una posición vacante como encargado de relaciones laborales. Buscan una persona que tenga la capacidad de coordinar todas esas actividades que están relacionadas al trabajo entre los colaboradores y el banco, siempre velando por el cumplimiento de lo estipulado en las leyes laborales. Una persona graduada en el área de psicología o derecho califica. Puede ser también de administración de empresas o áreas afines. 2 años de experiencia en gestión humana, que maneje Office, o sea, Word, Excel, PowerPoint. Dominio de la legislación laboral de la República Dominicana, así como también el dominio de la Ley de Seguridad Social 8701. Y conocimientos en lo que es el reglamento 522-06 de seguridad y salud en el trabajo. Disponibilidad para viajar fuera de la ciudad. Aquellas personas que cumplan con ese perfil pueden enviar su currículum al correo electrónico reclutamiento@banfondesa.com.do. Caribbean Pallet solicita los servicios de conserje. Esto es una contratación temporal, es para cubrir una vacante. Así que la persona interesada en trabajar en conserjería puede enviar sus datos a rhsantiago@caribbeanpallet.com. Y ya para finalizar nuestras vacantes del día de hoy, tenemos a consultores G&T que están en el proceso de reclutamiento de una persona para ocupar la dirección ejecutiva de una asociación perteneciente al sector financiero. El sexo es indistinto, puede ser hombre o mujer, se requiere que sea bilingüe, inglés-español, y que sea una persona altamente orientada al servicio, al compromiso y con buena capacidad de análisis. Todas las personas que estén interesadas y que cumplan con estos requerimientos deben enviar su currículum a reclutamiento@consultoresgit.com. Reclutamiento@consultoresgit.com. Siempre recuerden que como estas posiciones, pues las decimos por este medio un poquito rapidito, que pueden entrar a nuestro canal de YouTube, Mundo Laboral RD,
Y ahí ustedes pueden buscar el programa del día de hoy y también pueden ver con más calma la vacante. De igual forma, pueden enviarnos su currículum especificando cuál es la posición a la cual ustedes están aspirando y nosotros también le podemos hacer llegar ese currículum a nuestros colegas que nos han enviado estas vacantes. El correo de Mundo Laboral es mundolaboralrd@gmail.com. mundolaboralrd@gmail.com. Recuerden seguirnos en las redes como Mundo Laboral RD, tanto en Twitter, en Facebook, así como en Instagram. Señores, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Esperamos que le haya servido de mucho. De antemano sabemos que sí, y que se ponga en práctica lo que sábado tras sábado nosotros aquí humildemente podemos compartirle para la mejora y el bienestar de su institución o empresa. Muy feliz de haber compartido con ustedes. Les deseamos un excelente fin de semana y que ya a partir del lunes pues empiece una semana productiva con muchas bendiciones y felicidad para todos.